Teren Vale debería haber denunciado el gesto de inmediato. El protocolo de la coalición era explícito al respecto. Cualquier movimiento sincronizado durante una cumbre de primer contacto, especialmente si iba acompañado de una fluctuación inexplicable de los sensores dentro de un santuario diplomático protegido, requería una escalada inmediata al mando de seguridad. Esa era la norma. Teren la había aplicado personalmente a diplomáticos de menor rango por irregularidades mucho menores. Sin embargo, permaneció completamente inmóvil bajo la cúpula de cristal de Orit Prime mientras la ceremonia continuaba a su alrededor con toda la elegante sofisticación de la historia, fingiendo que no acababa de cambiar de rumbo. La embajadora Elara Torne permanecía de pie en el centro de la sala, bajo una cascada de luz plateada, con una mano apoyada con serenidad en la barandilla de piedra negra que tenía delante. Parecía completamente serena, humana, incluso agradecida. A su alrededor, delegados de 12 civilizaciones observaban con mesurada aprobación cómo la Tierra recibía formalmente el estatus provisional de coalición tras casi 2 siglos de observación y debate. Entonces Elara golpeó suavemente la piedra con 2 dedos. Un pequeño gesto, sin significado para nadie más. Pero todos los miembros de la delegación reaccionaron. No era visible. Eso era lo que lo hacía aterrador. Un agregado se enderezó 1 centímetro. Otro bajó la mirada hacia el suelo como si leyera algo invisible. Jona Mercer, el enlace cultural humano, dejó de sonreír por un instante antes de que su expresión volviera a ser más serena que antes. Al otro lado de la sala, 3 ayudantes humanos cambiaron sutilmente de postura en perfecta sincronización inconsciente. Y por encima de todos ellos, ocultos tras los muros del santuario, los sensores de la red de amenazas emitieron un único pulso. Teren vio cómo la advertencia aparecía fugazmente en su pizarra privada y desaparecía antes de que nadie más la notara. Distorsión de masa desconocida. Alcance orbital exterior. Duración, 1,8 segundos. Luego, silencio. La cumbre se reanudó. Los aplausos recorrieron la sala en cálidas oleadas diplomáticas mientras Elara agradecía a la coalición con humildad experimentada, hablando de unidad, supervivencia y la peligrosa costumbre de las especies inteligentes de comunicarse mediante las armas antes que con el lenguaje. Su voz resonó con belleza bajo la cúpula, lo suficientemente serena como para calmar los nervios que probablemente ella misma había provocado. Los delegados la adoraron por ello. Taren sentía frío, porque los humanos no reaccionaron como personas que reciben una aceptación inesperada. Reaccionaron como personas que ven cómo un programa se desarrolla puntualmente. Esa constatación le acompañó mucho después de que terminara la ceremonia. Horas más tarde, mientras el santuario se sumía en una penumbra artificial, Teren permanecía solo dentro de las bóvedas de archivos restringidos, con la doctrina militar humana desplegada en 3 pantallas translúcidas. Al principio, los registros parecían inofensivamente exhaustivos. Planes de contingencia para desastres, protocolos de evacuación, sistemas de respaldo civil, cadenas de continuidad, redundancias de emergencia superpuestas. Entonces, surgió el patrón. La humanidad no se organizó como una civilización que anhelara la paz. Se organizó como una civilización plenamente capaz de sobrevivir a su fin. Cada época de su historia llevaba consigo la misma cicatriz psicológica, oculta tras un lenguaje diferente. Reinos antiguos, estados-nación, alianzas orbitales, gobiernos interplanetarios. Los detalles cambiaban, pero el instinto permanecía intacto. Prepárate con anticipación. Supongamos que el colapso es posible. Nunca confíes en una sola línea de defensa. Y, sobre todo, nunca permitas que la misma amenaza te sorprenda 2 veces. Teren se echó hacia atrás lentamente, sintiendo una creciente inquietud en el pecho. No porque los humanos fueran agresivos. Los registros indicaban lo contrario. Su diplomacia era disciplinada, paciente e incluso sincera. Pero la sinceridad respaldada por la preparación era mucho más peligrosa que la arrogancia. Un suave tintineo interrumpió sus pensamientos. Informe de mantenimiento. Anomalía en la columna vertebral del sensor inferior. Teren abrió el archivo inmediatamente. Se detectó un eco de masa intermitente de campo profundo más allá del perímetro orbital. La señal es inestable. La escala es indeterminada. Posible artefacto de lente gravitacional. Su pulso se ralentizó en lugar de acelerarse. Instinto. Entrenamiento. Comparó automáticamente la marca de tiempo. La anomalía apareció justo en el momento en que Elara Torne tamborileó con los dedos sobre la piedra. Durante varios segundos se quedó mirando la superposición, mientras el vasto santuario zumbaba suavemente a su alrededor.
Entonces llegó otra revelación, más fría que la primera. Los humanos no habían reaccionado al pulso del sensor. Habían reaccionado antes. Y en algún lugar de la oscuridad más allá de Orit Prime, algo colosal ya estaba esperando en las distancias extremas. Pregunté a los empleados del archivo a dónde había ido el analista sospechoso después de solicitar 4 siglos de doctrina estratégica humana. Mercer le entregó una de las tazas. Fueron sorprendentemente amables. Teren lo aceptó con cautela. Parece que eso no te preocupa. Los humanos evolucionamos en torno al chisme. La filtración de información es, básicamente, un sistema climático secundario para nosotros. La bebida tenía un olor amargo y desconocido. Mercer se apoyó en la barandilla de observación, contemplando el planeta surcado por la tormenta. De cerca, parecía menos diplomático que durante la cumbre. Su fachada de profesionalismo era ahora más frágil. Conservaba la sonrisa despreocupada, pero tras ella se percibía un cansancio arraigado, como algo antiguo y arraigado. Uno piensa que hay algo ahí fuera, dijo Mercer. Tú no. Mercer tomó un sorbo en lugar de responder de inmediato. Otra pausa deliberada. Otro silencio controlado que, de alguna manera, reveló más de lo que lo habría hecho una conversación directa. Depende, dijo finalmente. ¿Te refieres a lo estratégico, a lo filosófico o a lo físico? Me refiero al eco masivo. Esa probablemente sea física. Probablemente. La palabra impactó con más fuerza que la certeza. Teren lo observó detenidamente. Está sorprendentemente tranquilo para alguien cuya delegación podría haber desencadenado un incidente de seguridad dentro del territorio de la coalición. Mercer rió suavemente. Analista vale. Si los humanos entráramos en pánico cada vez que algo peligroso apareciera cerca, jamás habríamos sobrevivido lo suficiente como para inventar el café. Eso no es tranquilizador. No debería ser así. Otro suave sonido resonó en el anillo de observación. No era una alarma. Era una notificación del sistema. Mercer miró hacia el techo casi instintivamente. Teren se dio cuenta. Ahí lo tienes, dijo en voz baja. Lo has vuelto a hacer. La expresión de Mercer no cambió. ¿Hiciste qué? Reaccionaste antes del anuncio de la emisora. Por primera vez desde que se conocieron, Jona Mercer parecía genuinamente pensativo en lugar de evasivo en la conversación. No estaba nervioso. No se sentía acorralado. Simplemente estaba recalculando. Entonces llegó el anuncio por encima del escenario. Atención, personal de la cumbre. Se está llevando a cabo una recalibración temporal de las comunicaciones. Pueden producirse interrupciones menores del servicio. Una declaración rutinaria. Sin embargo, a través del cristal de observación, varias luces distantes a lo largo del eje exterior del muelle del santuario parpadearon y se apagaron durante medio segundo. Mercer exhaló lentamente. Eso es antes de lo esperado. Teren sintió que se le oprimía el estómago. ¿Esperado por quién? Mercer lo miró fijamente, y algo sutil cambió en el ambiente entre ellos. No era hostilidad. Era peor. Una evaluación. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que mentirte es una pérdida de tiempo, dijo Mercer. Pero también eres lo suficientemente inteligente como para entender que, a veces, la verdad a medias es la única opción responsable. Eso suena peligrosamente cercano a la manipulación. Eso se debe a que la diplomacia y la manipulación son primas que fingen no conocerse en las reuniones formales. Las luces de acoplamiento volvieron a parpadear. Esta vez no regresaron de inmediato. En algún lugar más recóndito de la estación, una puerta de seguridad se cerró con un lejano golpe metálico. Teren abrió su pizarra al instante. Múltiples fallos de mantenimiento de baja prioridad aparecían simultáneamente en toda la infraestructura del santuario. Deriva de sensores. Retraso en la comunicación. Errores de sincronización ambiental. Individualmente inofensivos. En conjunto, imposibles. A menos que alguien estuviera probando el sistema. O algo lo era. Mercer dejó su taza intacta con cuidado sobre la barandilla. ¿Qué son exactamente los humanos?, preguntó Teren en voz baja. Mercer sonrió levemente. Esa pregunta suele tardar un tiempo en formularse. ¿Y la respuesta? Eso depende de con qué parte de nosotros te encuentres primero. Antes de que Teren pudiera responder, todas las luces del anillo de observación 6 se apagaron. La oscuridad envolvió la cámara por completo, de tal manera que durante un breve y desconcertante segundo las estrellas del exterior se convirtieron en lo único visible.
Entonces, un carmesí de emergencia inundó el pasillo. Las alarmas del santuario permanecieron en silencio. Eso estuvo mal. Orit Prime contaba con 17 sistemas de emergencia interconectados. El silencio durante una interrupción del suministro eléctrico en toda la estación era estadísticamente imposible, a menos que la propia arquitectura de alerta hubiera sido desactivada intencionadamente. El pulso de Terence se aceleró. Mercer permaneció completamente inmóvil a su lado. No está congelado. Preparado. La distinción importaba. Una leve vibración recorrió el suelo bajo sus pies. No era una explosión. Algo más profundo. Mecánico. Enorme. Entonces las estrellas de afuera cambiaron de posición. Tere miró hacia arriba instintivamente mientras la oscuridad se extendía por el cristal de observación. No es una nave que cruza el espacio cercano. Un barco que bloquea las estrellas. Se le cortó la respiración. El objeto que emergía más allá de Orit Prime era tan grande que al principio la mente se resistía a su escala. Superficies negras mates se desplegaban silenciosamente desde la sombra como fragmentos del vacío mismo. Sin luces de circulación. Sin motores visibles. Sin señales de transmisión. Solo una colosal masa geométrica que emergía donde segundos antes había vacío. Los sensores del santuario no habían dejado de detectarlo. No habían podido rastrear algo construido específicamente para evitar ser rastreado. Y de alguna manera, los humanos sabían que iba a suceder. Finalmente, se activaron las comunicaciones de emergencia en toda la estación. Violación en un buque desconocido. La red de defensa exterior no responde. Autorización de comando denegada. Repito, los sistemas de defensa no están respondiendo. El pánico se extendió instantáneamente por el santuario. Los delegados se agolparon en los pasillos. El personal de seguridad inundó los canales de tránsito. En algún lugar muy abajo, las sirenas de transporte finalmente comenzaron a sonar en los distritos inferiores. Mercer lo observó todo con una calma tan antinatural que resultaba aterradora. Terence se giró bruscamente hacia él. «Dime qué es eso». La mandíbula de Mercer se tensó casi imperceptiblemente. «No puedo». «Puede». «No», dijo Mercer en voz baja. «De verdad que no puedo». El cristal de observación tembló levemente al emerger, más formas oscuras tras la primera. Naves más pequeñas. Escoltas. Portaaviones. Toda una flota oculta. Terence sintió como la magnitud de lo sucedido se iba instalando en su mente poco a poco, y cada comprensión era peor que la anterior. Los humanos habían entrado en el espacio de la coalición escoltados por naves de guerra lo suficientemente poderosas como para sortear una de las redes de detección más avanzadas de la civilización conocida. Secretamente. Sin declaración. Sin permiso. Y lo hicieron sonriendo durante las ceremonias diplomáticas. ¿Por qué?, preguntó Terence. Mercer cerró los ojos brevemente, como un hombre que llega al umbral de un momento que había esperado que llegara más tarde. Porque, dijo en voz baja, la coalición cree que el primer contacto es lo más peligroso que está ocurriendo aquí. Otra vibración recorrió la estación. A esto le siguieron gritos que resonaron débilmente en los niveles inferiores del transporte público. Mercer dirigió inmediatamente la mirada hacia el sonido lejano. No estoy confundido. Reconociéndolo. Entonces, el humano hizo algo que finalmente provocó que el verdadero miedo entrara en Terence Vale por primera vez esa noche. Jona Mercer dejó de comportarse como un diplomático. La calidez se desvaneció de su rostro con una eficacia aterradora, tan completamente que parecía menos un cambio emocional y más el afloramiento de otra identidad. Su postura cambió. Su mirada se agudizó. Todo rastro de encanto casual se desvaneció, dando paso a algo más frío, más maduro e infinitamente más concentrado. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía la calma y precisión de alguien que ya se encuentra en medio de un campo de batalla. Eso, dijo, mirando hacia los sectores inferiores del santuario, no es nuestra flota. Durante 3 segundos completos, Terence Vale olvidó cómo hablar. Finalmente, las alarmas estallaron en Orit Prime con la fuerza suficiente para sacudir el anillo de observación, inundando el santuario con oleadas superpuestas de transmisiones de emergencia y directivas de seguridad. Glifos rojos de contención se encendieron en las paredes de cristal. Los corredores de tránsito se sellaron. Los mamparos atmosféricos descendieron a través de sectores distantes con estruendosos impactos mecánicos que resonaron en la estación como el latido de algo gigantesco que despertaba bajo el suelo. Sin embargo, nada de eso perturbó a Jona Mercer. Eso asustó a Terence más que la propia flota.
El humano permanecía inmóvil junto al cristal de observación mientras las naves negras seguían emergiendo de la oscuridad más allá del planeta, silenciosas e imposibles, con superficies que absorbían la luz en lugar de reflejarla. A su alrededor, las plataformas de defensa de la coalición luchaban por fijar objetivos y fallaban repetidamente. Los sistemas militares del santuario no pudieron mantener una imagen estable del sensor, como si los barcos estuvieran enseñando a los escáneres a olvidarlos. No son tuyos, dijo Teren con cuidado, intentando que sus pensamientos se guiaran por la razón en lugar del miedo. Entonces, ¿por qué no te sorprende? La mirada de Mercer permaneció fija en las estrellas. Porque llevamos 23 años siguiéndolas. Otro violento temblor sacudió la estación. Esta vez las luces no se recuperaron de inmediato. Sectores enteros del santuario se desvanecieron en la oscuridad mientras drones de emergencia surcaban los niveles inferiores en frenéticos enjambres plateados. A través del cristal de observación, una de las fragatas de defensa de la coalición abrió fuego. El rayo impactó justo en el centro del buque negro más cercano. No pasó nada. Sin escudos. Sin impacto visible. El arma simplemente desapareció contra la superficie como la luz engullida por las profundidades del agua. Un instante después, la fragata se quedó a oscuras. No destruido. Muerto. Todos los motores, armas y sistemas de comunicación se apagaron simultáneamente mientras la nave se desplazaba a la deriva sin control por la órbita. Teren sintió un frío intenso que le recorría la columna vertebral. ¿Qué son? Esta vez, Mercer respondió de inmediato. El coro. El nombre no significaba nada para Teren. La forma en que Mercer lo dijo lo significó todo. Antes de que pudiera preguntar más, los canales de emergencia a su alrededor estallaron en un pánico generalizado y superpuesto. Interrupción de señal desconocida en los sectores 4 al 9. El personal está reportando alucinaciones auditivas. Los equipos de seguridad no responden. Repito, no respondan a voces no identificadas. Un fuerte estallido de estática resonó en los altavoces de la emisora. Luego vinieron los gritos. No es un miedo común. Colapso psicológico. Decenas de voces a la vez, inundando la red de comunicaciones, con un terror fragmentado antes de que el silencio se cortara abruptamente. Teren se volvió hacia Mercer. ¿Qué está pasando? Su protocolo de primer contacto, dijo Mercer con gravedad. Otra transmisión se abrió paso a través de todos los canales activos. Al principio sonaba como audio corrupto. Frecuencias distorsionadas superpuestas unas sobre otras en una superposición imposible. Entonces las voces se hicieron reconocibles. Miles de ellos. Susurro. Llanto. Insultos. Teren se quedó paralizado cuando una voz se separó del ruido estático. La voz de su madre. Muerto hace 11 años. Teren, susurró suavemente a través de los altavoces. Ayúdame. Su cuerpo reaccionó antes que su pensamiento. Todos sus nervios se tensaron. Todos sus instintos gritaron hacia el sonido, a pesar de saber que no podía ser real. A su lado, Mercer se movió al instante. El humano agarró el hombro de Teren con la suficiente fuerza como para lastimarlo. No escuches. La orden rompió la parálisis. Teren retrocedió tambaleándose, respirando con dificultad, mientras la estación se sumía aún más en el caos a su alrededor. En los niveles inferiores del santuario, delegados y personal se desplomaban en el sitio, agarrándose la cabeza y volviéndose hacia voces que solo ellos podían oír. Los barcos del coro aún no habían disparado un arma. No era necesario. Leen patrones neuronales a través de la transmisión neuronal, dijo Mercer rápidamente mientras se dirigía hacia la salida del pasillo. Asociación de recuerdos, impronta emocional, anclajes del duelo. Encuentran la voz que seguirías automáticamente. ¿Cómo sabes esto? Mercer se detuvo en la puerta. Por primera vez desde que se conocieron, la ira genuina afloró en la expresión del humano. Porque ya mataron a 12 colonias humanas mientras aprendían cómo hacerlo. Las palabras impactaron más que las alarmas. Teren lo miró fijamente. La humanidad nunca había revelado a la coalición su historial de contactos hostiles. Ni una sola vez. Sin embargo, de repente, la extraña diplomacia de los humanos, su flota oculta, su constante énfasis en la contingencia y la defensa por capas comenzaron a reorganizarse en una forma que finalmente pudo reconocer. La Tierra no había entrado en el espacio de la coalición buscando protección. La humanidad había venido huyendo de algo. El pasillo exterior se había convertido en un caos.
Los equipos de seguridad corrían a toda velocidad por los pasillos iluminados con luz carmesí, mientras delegados de una docena de especies se dirigían hacia los sectores de evacuación presas del pánico. Algunos lloraban abiertamente. Otros caminaban en un silencio antinatural, escuchando voces que nadie más podía oír. Un diplomático de Kelar entró con serenidad en un campo de barrera de emergencia y murió quemado vivo sin oponer resistencia. Teren retrocedió instintivamente. Mercer ni siquiera redujo la velocidad. ¿A dónde vamos?, preguntó Teren, apresurándose a su lado. Núcleo de mando. ¿Crees que la emisora todavía puede luchar? No, dijo Mercer. Creo que puede sobrevivir el tiempo suficiente como para que importe. Esa respuesta, de alguna manera, me hizo sentir peor. Llegaron a un cruce de seguridad sellado donde guardias armados habían bloqueado el paso hacia la vía principal de tránsito. Los oficiales parecían aterrorizados. Uno sangraba por la nariz. Otro miraba fijamente al vacío a su lado, como si oyera un susurro a pocos centímetros de distancia. Prohibido el acceso, espetó el comandante. Los sectores de mando están bloqueados bajo autorización de emergencia. Mercer metió la mano tranquilamente en su abrigo. Teren se tensó instintivamente. El humano sacó una pizarra de identificación. Nada diplomático. Militar. El comandante le echó un vistazo y palideció. ¿Qué? Su voz vaciló. Continuidad estratégica humana. Mercer bajó la pizarra. Abran el pasillo. Los guardias obedecieron de inmediato. Teren lo miró fijamente mientras las barreras se desbloqueaban. Ustedes vinieron aquí con autoridad militar oculta tras una delegación diplomática. Vinimos aquí con la esperanza de no necesitarlo. Los niveles más profundos de Orit Prime tenían un aspecto diferente al del santuario superior. Habían desaparecido los elegantes salones de cristal y la arquitectura ceremonial. Los sectores de mando eran antiguos, blindados y funcionales. Gruesas paredes de aleación, repletas de conductos de emergencia y puertas blindadas reforzadas, construidas mucho antes de que la diplomacia transformara la estación en un símbolo de la unidad de la coalición. Cuanto más descendían, más personal humano observaba Teren moviéndose entre el caos. No muchos. Pero ya basta. Agregados. Traductores. Asistentes culturales. De repente, todos funcionaban con una coordinación aterradora. Sin pánico. Sin vacilación. Una mujer vestida con atuendo diplomático dirigía con serenidad las rutas de evacuación en 3 sectores, mientras desmantelaba simultáneamente un cortafuegos de seguridad desde una terminal portátil. Otra persona coordinaba la clasificación de pacientes. Al mismo tiempo, enviaba correcciones de telemetría orbital a los equipos de defensa de la coalición. Se transformaron bajo presión con una velocidad aterradora. Como si las personas volvieran a su estado natural. Teren comprendió entonces que la calidez de la humanidad nunca había sido dulzura. Fue contención. Las puertas del centro de mando se abrieron más adelante. En el interior, los líderes de la coalición permanecían reunidos bajo imponentes pantallas tácticas que mostraban fallos en cadena del sistema y proyecciones orbitales. El miedo impregnaba la sala. Sectores enteros de Orit Prime ya se habían quedado a oscuras. Las flotas de defensa se desmoronaban sin que se produjera ningún enfrentamiento visible. Y flotando sobre todo ello se alzaba la imagen de la flota negra. Inmóvil. Espera. La embajadora Elara Torne permanecía cerca de la plataforma de mando central, conversando en voz baja con los oficiales de la estación. Mantenía la compostura, pero la máscara de diplomacia inofensiva finalmente había desaparecido. Ahora se la veía más incisiva, más dura, como alguien que deja aflorar su verdadera naturaleza porque las circunstancias ya no le permitían disimular. Sus ojos encontraron a Mercer de inmediato. Entonces Teren. Por un breve instante, la decepción se reflejó en su rostro. Tú se lo dijiste, dijo ella. ¿Lo descubrió?, respondió Mercer. Fue más rápido de lo previsto. Teren dio un paso al frente a pesar de que todos sus instintos le advertían que no lo hiciera. Alguien tiene que explicar qué está pasando. Un breve silencio se extendió por la sala. Finalmente, Elara asintió. El coro, dijo en voz baja, no es una civilización en el sentido en que la coalición entiende civilización. Es una estructura de inteligencia en red construida mediante la sincronización psíquica. Cada especie que absorbe pasa a formar parte de una conciencia compartida. El campo se sentía enfermo. ¿Te refieres a la asimilación? No, dijo Mercer en voz baja. La asimilación deja a los individuos con vida. Uno de los oficiales tácticos gritó de repente.
Las pantallas cambiaron al instante. Otra señal de masa había aparecido debajo del propio planeta. No está en órbita. En el interior de la atmósfera inferior de Orit Prime. Una nave oculta emerge de debajo de los sistemas de tormentas eléctricas. El mando de la coalición se sumió en la confusión. Eso es imposible. Ninguna embarcación podría sobrevivir a esas capas de presión. Ya estaba allí. El rostro de Mercer se ensombreció. Eso es malo. Teren se encaró con él. Sigues diciendo cosas así como si esto no fuera ya catastrófico. Mercer sostuvo su mirada con serenidad. Analista vale, dijo. Hasta ahora el coro solo ha estado probando la emisora. Entonces, la nave oculta emergió por completo a través de la capa de tormenta que se encontraba debajo de Orit Prime. Y todos los presentes en la sala se quedaron inmóviles. No tengo miedo. Reconociendo. Teren notó el cambio al instante. La nave que se encontraba debajo del planeta era diferente de las demás. Más viejo. Su superficie presentaba cicatrices. Cicatrices humanas. Unas letras blancas se extendían a lo largo del casco oscuro en un idioma que Teren no podía leer. Mercer susurró algo entre dientes. El ara cerró los ojos brevemente. Entonces Teren comprendió de golpe la terrible verdad final. La nave oculta bajo Orit Prime era humana. Y el coro, de alguna manera, lo había captado. La habitación quedó en un silencio que Teren Vale recordaría durante el resto de su vida. No es el silencio de la confusión. Reconocimiento. Todos los humanos dentro del centro de mando contemplaban la maltrecha nave que se alzaba entre las tormentas eléctricas de Orit Prime con la expresión de quienes observan cómo se abre una tumba bajo sus pies. La nave ascendía entre nubes de relámpagos plateados, enorme, herida e inconfundiblemente humana ahora que los sistemas tácticos se habían estabilizado lo suficiente como para interpretar las marcas del casco. Secciones enteras de su blindaje estaban ennegrecidas por antiguos daños. Un flanco había sido reconstruido toscamente con materiales no humanos fusionados directamente a la estructura original como un injerto quirúrgico. Sin embargo, el nombre seguía siendo visible bajo las cicatrices. US Resolute. Teren no conocía el idioma, pero sí la emoción que se reflejó en el rostro de Jona Mercer al verlo. Dolor. No era un dolor reciente. Era peor. Un dolor que se había prolongado tanto que se había endurecido hasta convertirse en una estructura. El ara, susurró uno de los oficiales humanos, esa nave fue destruida. No, dijo el embajador Torne en voz baja. Se perdió. Esa distinción tensó el ambiente en la habitación. En las pantallas tácticas, la flota del coro prosiguió su avance silencioso hacia el perímetro del santuario. Las fuerzas de defensa de la coalición se desmoronaban sector por sector sin un enfrentamiento efectivo. Tripulaciones enteras ya habían sucumbido a ataques psicológicos. Algunos barcos quedaron a la deriva, sin poder operar. Otros habían dirigido sus armas contra naves aliadas tras escuchar voces que nadie más podía oír. El coro no conquistó sistemas. Desestabilizó las mentes hasta que las civilizaciones se autodestruyeron. Y ahora había regresado llevando consigo un buque de guerra humano muerto como trofeo. Teren se giró lentamente hacia el ara. Sabías que esto podía pasar. Sabíamos que tarde o temprano sucedería, respondió ella. Tú lo trajiste aquí. No. Su voz se endureció por primera vez. Nos siguieron hasta aquí. Un temblor recorrió la estación con la suficiente fuerza como para que saltaran chispas de los conductos superiores. Entonces, las luces del santuario se apagaron por completo. La oscuridad engulló el centro de mando. Durante un terrible segundo, la única iluminación provino de las proyecciones tácticas y las ardientes tormentas de Orit Prime que se extendían abajo. Entonces una voz se extendió suavemente por la habitación. No a través de altavoces. Dentro de sus cabezas. Humanidad. La palabra llegó cargada de miles de tonos superpuestos, algunos suaves, otros antiguos, otros increíblemente inhumanos bajo la armonía superficial. Corriste muy lejos. Varios oficiales de la coalición se desplomaron al instante, agarrándose la cabeza. A uno de los delegados le brotaba sangre de los ojos. Teren se tambaleó hacia un lado mientras recuerdos extraños se abalanzaban brevemente sobre su mente como agua fría que se filtra por las grietas de la piedra. Estrellas infinitas. Ciudades en llamas. Voces que se fundían en un coro imposible. Entonces, otra presencia irrumpió en el lugar. Humano. Violento. Desaparecido. La presión desapareció al instante. Mercer bajó la cabeza lentamente, respirando con dificultad. Teren lo miró con asombro. ¿Lo combatiste?
Mercer se limpió la sangre de una oreja. Aprendemos rápido. Las pantallas tácticas destellaron de color carmesí. Los sectores de defensa inferiores habían caído. Los organismos que se embarcaban en el coro ahora entraban al santuario a través de espinas de mantenimiento y arterias de acoplamiento. Imágenes de seguridad borrosas llenaban las pantallas en ráfagas caóticas. Figuras altas emergían de la oscuridad, sus cuerpos delgados y pálidos bajo campos brillantes de luz distorsionada. Se movían de forma extraña, suavemente, como criaturas que evitan por completo el movimiento intermedio. Los equipos de seguridad abrieron fuego. Los proyectiles se detuvieron en el aire. Luego invirtió la dirección. El metraje se cortó. El pánico se apoderó de la sala. «No podemos detenerlos», susurró un comandante de la coalición. «No», asintió Elara en voz baja. «No puedes». La habitación se giró hacia ella. Teren lo sintió entonces. El cambio. No es arrogancia. Decisión. La humanidad había dejado de fingir ser simplemente otra especie asustada que pedía cortésmente ser admitida en la comunidad galáctica. Y de repente Teren comprendió por qué esa constatación aterrorizaba a la coalición casi tanto como al propio coro. Elara se dirigió hacia la plataforma de mando central mientras Jona Mercer se colocaba a su lado, con el humor desenfadado completamente desaparecido. Juntos parecían menos diplomáticos y más supervivientes que regresaban a un campo de batalla del que habían escapado una vez. «Necesitamos acceso total al santuario», dijo Elara. Un oficial de la coalición la miró con incredulidad. «¿Por qué?» «Para despertar la fortaleza». Silencio. Teren parpadeó. «Fortaleza». Los ojos de Elara se encontraron con los de él. Orit Prime nunca fue construido como un santuario diplomático. La habitación se quedó congelada. Fuera de la estación, la flota del coro continuaba acercándose en órbita mientras la nave de guerra humana destruida descendía lentamente bajo las nubes de tormenta como un verdugo que se aproxima al patíbulo. Elara activó la pantalla central. Antiguos esquemas arquitectónicos estallaron por toda la cámara. No son esquemas de santuario militar. Enormes estructuras ocultas se extienden bajo las capas visibles de la estación, núcleos de reactores enterrados, conductos de escudo, conjuntos de armas más grandes que cruceros enteros de la coalición. La estación estaba vacía. Y la mayor parte estaba armada. Estas instalaciones, dijo Elara con calma, fueron una de las últimas fortalezas defensivas de la humanidad durante la Primera Guerra del Silencio. Teren sintió que el nombre impactaba en la habitación como una descarga eléctrica. Nadie había oído hablar jamás de una guerra semejante. Porque la humanidad lo había borrado. «Perdimos el contacto con 12 colonias en menos de 4 meses», dijo Mercer en voz baja. «No fueron destruidas. Fueron convertidas. Todos los sistemas que lucharon de forma convencional murieron de forma convencional. Todas las especies que confiaron en redes centralizadas las perdieron de inmediato. Las proyecciones